Es muy común que las personas descarten los 3 tomos del Capital de Marx sin haber leído ni una sola línea de la economía política, la filosofía social, la sociología, la historia, el análisis político que desarrolla Marx en su magna obra, sin saber nada de la teoría del valor-trabajo, sin saber qué es la plusvalía absoluta relativa, sin saber qué es la subsunción del trabajo asalariado en el capital, sin saber en qué consiste la relación entre capital y trabajo asalariado, sin saber qué es el capital orgánico, cómo se calcula el precio de una mercancía, qué función tiene el dinero en la circulación de mercancías, sin entender siquiera qué es una mercancía, desconociendo la diferencia entre valor y valor de uso, entre trabajo útil y trabajo abstracto, sin tener la más mínima idea de qué es el materialismo histórico, y todo por una de dos cosas: o el prejuicio político de asociar a Marx con el comunismo, y como la preferencia política produce un sesgo, la persona está en contra del comunismo y por lo tanto descarta el Capital sin leerlo, sin saber qué fue lo que descubrió Marx acerca del capitalismo, cómo entiende Marx el proceso histórico de desarrollo de los modos de producción y la relación entre la materialidad del sistema económico y lo que Marx llama la Überbau o sobreestructura política, jurídica y cultural. O en segundo ámbito, está estrechamente relacionado, se trata de defender intereses de clase. Entonces, desde luego, los economistas que defienden el neoliberalismo, los economistas que defienden la teoría del intervencionismo estatal de John Maynard Keynes, los economistas que son contratados por los estados para administrar los negocios de la burguesía, que son contratados por los grandes capitales, tienen unos intereses en juego y no van a reconocer cuáles son las causas reales de las crisis. Por eso, cuando ocurrió la crisis de 2008, a pesar de que Marx en 1867 ya dio las bases para entender por qué ocurren las crisis de superproducción, de especulación de capital ficticio, por qué colapsan los bancos, por qué aumenta el desempleo, los economistas hicieron la vista gorda y comenzaron a buscar fallas econométricas, fallas matemáticas, fallas en el patrón numérico de la especulación de capital ficticio en Wall Street, pero las verdaderas causas y las verdaderas dinámicas y funcionamiento del sistema no quieren admitir que son explicadas de forma rigurosa en el Capital. La invitación en esta ocasión es a no dejarse sesgar por posturas políticas, porque a diferencia del manifiesto del Partido Comunista, el Capital no es un texto político en el sentido de ser un manifiesto para un partido, no es un texto que implique recetas utópicas para la creación de sociedades imaginarias, es un texto científico en el sentido de las ciencias sociales que explica cómo funciona el capitalismo desde el proceso de producción del capital, explicando que un valor de uso es un satisfactor de necesidades fruto del trabajo útil o concreto, que el trabajo útil o concreto se divide, la división social del trabajo, dependiendo de las diferentes propiedades cualitativas y de las distintas necesidades que amerita diferentes trabajos cada vez más especializados. Se explica que el valor se expresa a través de la relación social del intercambio, cuando el valor de uso se lleva al mercado y se convierte en mercancía, y que una mercancía es portadora de valor y que a través del valor de cambio la mercancía importa no ya como un satisfactor de necesidades que depende de unas propiedades cualitativas particulares, sino que ahora depende en la medida en la que es una cierta cantidad de trabajo abstracto determinado por el tiempo social necesario de producción, y esa cantidad de trabajo abstracto se mide en el precio a través del dinero, que es el equivalente general. Marx explica cuál es la función del dinero como mediador de la circulación de mercancías, como medidor del valor, de ahí viene el precio. Marx explica las dinámicas de la competencia, Marx explica de dónde proviene la ganancia secreta del proceso de producción, en donde el obrero produce más valor de lo que se le remunera en el salario e imprime ese valor excedente en el precio de la mercancía, y por lo tanto es como si trabajara gratis por el capital, para el capital.
Marx explica la distinción entre trabajo necesario, que es la porción de la jornada laboral en la cual un productor crea la misma cantidad de valor que lo que se le paga en el salario, y el valor excedente que produce en lo que Marx denomina el plus trabajo. Marx explica la diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa, va a explicar el proceso de centralización del capital, el proceso histórico de acumulación originaria, y ofrece una descripción anatómica meticulosa del dinero, su función en el intercambio de mercancías, de la consolidación de precios, de los casos en los cuales los precios pueden diverger de las cantidades de valor. Va a explicar la manera en la que a mayor producción, por un desarrollo tecnológico más veloz y más marcado, una mayor inversión en el capital constante, puede ocurrir una correspondiente disminución del valor porque prima más el capital constante que el capital variable y la cantidad de plusvalía disminuye. De ahí la ley a la disminución tendencial de la tasa de ganancia, que permite entender por qué los capitalistas incurren en la especulación de capital ficticio como una de las formas predilectas para intentar contrarrestar la disminución de la tasa de ganancia, y eso a su vez permite entender el porqué de las crisis. Las crisis neoliberales en las cuales los bancos especulan a sus anchas y los grandes capitales especulan tratando de contrarrestar la disminución de la tasa de ganancia, y cuando ocurre una crisis, los estados intervienen con dinero recolectado de los impuestos en detrimento de la salud y la educación, sin tener garantías de ningún tipo con la sociedad. Privatizan los beneficios y socializan los riesgos, rescatan los bancos, rescatan los grandes capitales, las grandes compañías, como ocurrió en Estados Unidos en la crisis de 2008, y las garantías de salud, pensiones y educación por los pisos y cada vez peor. Y todo para rescatar a esos capitales y darles las condiciones económicas para que sigan especulando. La competencia entre los capitales más desarrollados y los menos desarrollados y las consecuencias en el mercado mundial, la verdadera causa del subdesarrollo, la función de los tratados de libre comercio y muchos elementos de la geopolítica se derivan de la comprensión del análisis del mercado mundial. La constitución misma de la modernidad tiene que ver con la apertura de Europa al Atlántico y la superación material del feudalismo. Todo eso es el materialismo histórico de Marx, y lo que acabo de mencionar con relación al precio, la plusvalía, el capital constante, hace parte de la teoría del valor trabajo desarrollada en el Capital. Por lo tanto, el Capital es una de las grandes obras jamás escritas en la historia del pensamiento social, y es la obra que con más rigor y más exactitud describe la realidad del capitalismo. No es el capitalismo idealizado de la economía ortodoxa que se rehúsa a reconocer que el capitalismo incurre en crisis periódicas, no es el capitalismo que tanto critica Anwar Shaikh, el famoso economista pakistaní que trabaja en Estados Unidos, que habla de clientes perfectos, de sistemas de competencia ideal. No, es el capitalismo real, el capitalismo en donde la riqueza y los recursos y la ciencia se centralizan, en donde la producción está en función de intereses privados y no de las necesidades de las mayorías. Es el capitalismo que lleva al uso destructivo de la ciencia y la tecnología para la industria de las armas. Es el capitalismo que lleva a la producción irresponsable y dañina de alimentos que envenena a las personas. Es el capitalismo de las crisis, donde aumenta el desempleo, donde las personas pierden sus viviendas y su calidad de vida en materia de educación y salud porque se privatiza el sector servicios. Es el capitalismo en donde impera la explotación del hombre por el hombre, y Marx es el autor que de forma más rigurosa ha comprendido el funcionamiento del sistema económico burgués. Por eso es una vergüenza descartar la obra de Marx solamente por prejuicios políticos. Léanlo. Después de leerlo, después de saber exactamente qué es la plusvalía, qué es el capital variable, cuáles son las dinámicas de la competencia, cómo funciona la circulación de mercancías, cuáles son las metamorfosis de las mercancías, cuáles son las formas simples de intercambio, después de saber en detalle la teoría económica de Marx, ahí sí formen un juicio y podrán ver, si no están sesgados por intereses de clase, que la teoría de Marx concuerda con la evidencia empíricamente demostrable de cómo funciona el capitalismo. Entonces uno es marxista no porque sea fanático político, no porque sea dogmático, sino porque la teoría corresponde a la realidad del capitalismo, y hasta que no demuestren que la plusvalía no es un hecho,
el marxismo y con todos los demás conceptos de la teoría del valor seguirá siendo vigente. Ahora, hay que hacer una distinción entre el marxismo soviético, el marxismo maoísta, el mal llamado socialismo real y el pensamiento económico, filosófico, sociológico de Marx, porque es que en la Unión Soviética y en la China de Mao y en todos los demás países mal llamados socialistas, lo que hubo fue un capitalismo de Estado, y no un modo de producción comunista. No se llevaron a cabo las ideas de Marx y en el Capital tenemos una teoría que nos permite ver por qué en la Unión Soviética se consolidó un totalitarismo, una economía ultraplanificada que dio paso al culto de la personalidad, a que se invirtieran los recursos en la elaboración de ojivas nucleares antes que de responder a las necesidades reales de las mayorías y a que se empoderaran fascistas como Stalin y Mao después de la revolución. Entonces hay que hacer esa distinción porque no tiene sentido seguir llamando socialismo a algo que fue un capitalismo de Estado. La invitación, por lo tanto, es a romper las cadenas del dogmatismo político, del sesgo y leer realmente el Capital.